¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al canal de nuestra comunidad cristiana Amor de Cristo. Por aquí quienes habla su servidor el pastor Jorge Martínez. Muchas bendiciones, muchas gracias por estar aquí en la continuación de este entrenamiento para la nueva naturaleza, el discipulado apostólico, el discipulado después de la obra de la cruz, el discipulado de Cristo en nosotros. Muy buenas noches, un abrazo para todos los que se encuentran a esta hora conectados viendo el video. Muchas bendiciones y gracias por el apoyo a los dos primeros videos. De verdad ha sido de tremenda bendición el apoyo que hemos recibido. Ha sido todo muy lindo. La receptividad ha sido tremenda y bueno, por supuesto les pido, les insto que sigan suscribiéndose al canal de nuestra congregación, de que también puedan compartirlo con sus contactos, apoyar con un me gusta este video y también compartirlo y suscribirse, por supuesto, al canal de la comunidad cristiana Amor de Cristo, activar allí la campanita y entonces poder estar allí al pendiente cada vez que subamos un nuevo video de este entrenamiento para la nueva naturaleza. Muchas gracias, muchas bendiciones. Vamos a comenzar con una oración, porque hoy tenemos un tema espectacular titulado El propósito eterno del Padre en Yeshua. Hablamos un poco de esto en la clase anterior, sin embargo es pertinente tocar algunas cositas allí para poder avanzar con el tema que tenemos para hoy y así pues seguir siendo entrenados en lo que el Padre tiene para con nosotros. Señor, te damos las gracias por esta noche, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos reveles a Cristo, que cada día podamos seguir siendo edificados, exhortados, consolados en ti, que podamos, Señor, hacer lo que está en el centro de tu voluntad y que podamos caminar siempre por la senda que tú quieres que nosotros caminemos. Ayúdanos a permanecer en Yeshua y que Yeshua permanezca en nosotros y que así, Padre, tu nombre sea glorificado. En esta hora te doy las gracias por cada persona que se encuentra conectada y te pedimos que hables poderosamente a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Y bueno, antes de empezar, aprovecho para, si no has visto los dos primeros videos, pues te pido que vayas al canal de nuestra congregación y tienes la introducción y también tienes el tema número 1. La introducción estuvo muy linda, más que todo poniendo un fundamento acerca de lo que vamos a estar viendo en este entrenamiento. En la clase número 1 vimos la revelación de la persona de Yeshua el Mesías y hoy vamos a ver en este tema número 2 el propósito eterno del Padre en Yeshua. Para ello vamos a ubicarnos en Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 29. Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 29. Y mientras tú lo buscas allí, espero que hayas hecho la asignación que habíamos dejado en el tema número 1. Es muy importante realizar estas asignaciones, no porque yo las vaya a ver o porque yo las vaya a revisar, sino porque tú, junto al Espíritu Santo, puedes allí profundizar en lo que se vio en la clase, desarrollando cada una de estas asignaciones. Así que Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 29, dice de la siguiente forma, leo desde la versión Reina y Valera: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí hay una palabra clave y es la palabra misterio. Había un misterio, hablamos un poco de esto en la introducción, en la clase número 1. Nadie en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, nadie puede imaginarse que Dios, que es espíritu, pues tenía un hijo. Nadie puede imaginarse que el Padre tenía un hijo. Una de las primeras cosas que se le enseñan a un niño judío es Deuteronomio 6.4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Por lo tanto, nadie podía imaginarse nunca que el Padre tuviese un hijo. Y esto era un misterio que estuvo oculto hasta que el Espíritu, Dios, el Padre, a través de su Espíritu decide revelarlo al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo comunique en los gentiles que este misterio no solamente es que el Padre tiene un hijo, sino que ese hijo es Yeshua, y el misterio es Yeshua en nosotros, la esperanza de ser devueltos a la gloria. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca del propósito eterno del Padre en Yeshua. El apóstol Pablo habla de un misterio ahora revelado entre los gentiles. Yeshua en nosotros es nuestra esperanza de ser devueltos a la gloria. Recuérdense ustedes que cuando Adán y Eva caen en iniquidad en el huerto, una de las cosas que ocurrieron, quizás la más grave, es que ellos fueron destituidos de la gloria. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron su propia gloria, ellos prefirieron tomar sus propias decisiones, fueron engañados por la serpiente, y entonces Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces aconteció ahí una destitución del hombre, de la gloria, de esa atmósfera en donde Dios le había puesto. Y ahora el apóstol Pablo dice que el misterio es que Yeshua, el misterio que está siendo revelado entre los gentiles, es que Yeshua es la esperanza de ser devueltos a esa gloria. Y hay algo muy importante aquí. Podemos pensar que el Eterno, también lo veíamos en la clase pasada, que el Eterno mandó a su Hijo al madero en respuesta a la rebelión de Satanás y a la posterior caída en iniquidad de Adán y Eva, pero nada más lejos de la realidad. Esto es importante en este tema número 2. Hay que dejar claro que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la ida de Yeshua al madero obedece a un propósito eterno del Padre. Ese propósito eterno, ese deseo que el Padre siempre ha tenido, fue tener una familia, tener hijos como su hijo. Y eso no cambió con la caída del hombre. Ese propósito eterno es ser hijos conforme a su hijo. Entonces, cuando Yeshua muere, es sacrificado en el madero, en la eternidad pasada de Dios, Satanás no había sido lucero, no había sido creado, Adán y Eva no habían sido formados, y ya el Mesías había sido sacrificado. ¿Por qué? Porque desde que el mundo fuera mundo, el Padre tenía un propósito, y ese propósito era tener una familia. En esta lección vamos a ver una faceta probablemente la más importante del Padre, según vemos en las páginas del Nuevo Testamento, que es la faceta de Dios como Padre. Siempre en sus cartas el apóstol Pablo comienza hablando acerca de Dios como Padre, y ese Padre tenía un propósito eterno en su Hijo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nada fuese creado. El Padre se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo y tener una familia en su Hijo, hijos como su Hijo. Esto es realmente espectacular. Entonces, para que este propósito eterno del Padre en Yeshua pueda ser llevado a cabo exitosamente, el plan fue, es y será, como lo acabo de decir, reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en la persona de su Hijo, de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Eso lo dicen las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 10. Todas las cosas, el deseo del corazón del Padre, según el puro afecto de su voluntad, es el de reunir todas las cosas en Cristo. Y es que no hay lugar más seguro. Podríamos decir de alguna manera que es la caja fuerte de Dios, es el lugar más seguro, reunir todas las cosas en su Hijo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y de hecho, esto es algo maravilloso, porque nosotros podemos disfrutar de un pacto eterno, porque es un pacto entre el Padre y el Hijo, y que el Eterno ha decidido incluirnos en su Hijo, incluirnos en Yeshua para poder ser parte de su familia. Entonces necesitamos ver aquí, como un primer punto, que el deseo del Padre siempre fue tener hijos como su Hijo, y por eso en la eternidad pasada de Dios,
el Mesías fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Nada de eso, mis amados, ha cambiado ni cambiará. Entonces, por eso nos hemos propuesto presentar en esta lección el propósito eterno del Padre en la persona de su Hijo. Y es importante que aclaremos aquí que no nacimos con propósito. A veces nosotros mismos, yo mismo también lo repetí muchas veces, que nacimos con propósito. Pero no nacimos con propósito, sino que a causa de un propósito fue que nosotros nacimos. Dios no tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con su Hijo y por su gran amor y misericordia ha decidido incluirnos en Él. En muchos lugares se predica, se enseña, y nosotros también lamentablemente lo enseñamos muchas veces, que Dios tiene un propósito con todo el mundo. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito con tu mamá, Dios tiene un propósito con tu familia. Pero realmente Dios tiene un solo propósito, al cual podríamos definir como un macro propósito. Y cada uno de nosotros somos como pequeñas piezas de ese rompecabezas, de ese macro propósito, que cuando juntamos todas estas piezas podemos tener una imagen completa del propósito del Eterno. Pero realmente el propósito del Padre es con su Hijo. Él tiene un solo propósito y ese propósito es con su Hijo. Y nosotros hemos sido incluidos por gracia, por su gran amor y misericordia, dentro de ese propósito como una pequeñita pieza del rompecabezas que cuando se van uniendo unas con otras, tú vas viendo la imagen completa. ¿Y cuál es esa imagen que el Padre quiere ver? Pues evidentemente que no es otra sino la de su Hijo. No es algo que se parezca a su Hijo, no es algo que sea más o menos como su Hijo. Es lo que quiere el Padre, lo que quiere es ver a su Hijo en cada uno de nosotros. Él no está haciendo todo lo que está haciendo para ver a un Jorge mejorado. Un Jorge que es un poquito mejor de carácter, que es un poquito más espiritual, que es un poquito menos carnal. No tiene nada que ver con eso. El Padre quiere ver es a su Hijo. Y todo lo que ha hecho reuniendo todas las cosas en Él es para que nosotros seamos hechos, y eso lo dice la palabra, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en este particular es necesario aclarar dos planteamientos sumamente distorsionados por la iglesia, sobre todo de este siglo, con el paso del tiempo. Estas dos expresiones son propósito de Dios y voluntad de Dios. Estos son expresiones que lamentablemente porque yo también tengo que incluirme, hemos distorsionado en las congregaciones con el paso del tiempo. Propósito de Dios es cualquier cuestión que sea para Dios, nosotros le llamamos propósito de Dios. Y cualquier cosa que tenga que ver con Dios, nosotros le llamamos, eso es voluntad de Dios. Si es algo que nosotros pensamos que es bueno, que está bien, que es bíblico, del hermano, que esa es la voluntad de Dios. Y entonces hemos relativizado muchísimo lo que es el propósito de Dios y lo que es la voluntad perfecta de Dios. Estos conceptos los hemos tomado de forma muy, muy subjetiva por muchos creyentes. Nosotros también como pastores muchas veces manejamos estas frases de una forma muy ambigua, muy, muy subjetiva, y eso lo que hace es entorpecer lo que Dios está haciendo y lo que el Espíritu quiere revelar. Lo que ocurre con estas expresiones, propósito de Dios y voluntad de Dios, es que al relativizarlos, al subjetivizarlos, entonces lo que hacemos es colocar al hombre en el centro del propósito y al hombre en el centro de la voluntad de Dios, cuando no es para nada así. Esto lo que hace es generar confusión. Nosotros creemos que todo el propósito de Dios tiene que ver con el hombre, cuando tiene que ver con su Hijo. Y nosotros podemos creer también que la voluntad de Dios es reunir todas las cosas alrededor del hombre, por el hombre y para el hombre. Y la verdad es que la voluntad del Padre, lo acabamos de decir, es reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10 creo que fue que dijimos ahorita. Y eso es importantísimo, queridos hermanos y hermanas, que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué es el propósito de Dios? Que estamos viéndolo hoy. Y también qué es la voluntad de Dios. Todo este entrenamiento para la nueva naturaleza es básicamente para sacar al hombre del centro y devolver al que nunca debimos haber sacado, a nuestro Señor, al Mesías,
el centro de todo es el Mesías, la buena noticia es el Mesías Yeshua, no somos nosotros. Pero como hemos relativizado tanto lo que es el propósito de Dios, lo que es la voluntad de Dios, entonces nosotros al distorsionar estas expresiones, lo que hemos hecho es colocar al hombre en el centro. Es decir, creemos que lo más importante en el Evangelio es el hombre y sus necesidades, que hemos venido o Dios nos ha traído a una congregación es para mejorar nuestro estilo de vida, el que estaba sano se vaya, el que estaba enfermo se vaya sano, el que estaba pobre se vaya rico, el que tenía una relación matrimonial o con sus hijos dañada, deteriorada, se vaya con eso mejorado. Y creemos que todo se trata de nosotros cuando la palabra claramente establece que todas las cosas son por Él, para Él y por medio de Él. Y este entrenamiento es justamente para nosotros ir cada vez más dándole forma y aclarando estas expresiones y estos conceptos que con el paso del tiempo nosotros mismos hemos distorsionado. Entonces, cuando estas pequeñas piezas de un rompecabezas se juntan, podemos ver el macro propósito del Padre. Cuando vemos esta imagen completa, la cual se encuentra distribuida en estas pequeñas partes, como acabo de decirlo, en la medida que estas piezas se van juntando, vamos engranando y vamos dándole forma a esa imagen, a ese Cristo corporativo. No solamente el Cristo que está dentro de mí, sino el Cristo que es el cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces Yeshua es la imagen completa del rompecabezas. Cada uno de nosotros es una pieza que debe conocer la imagen y conseguir el lugar exacto donde encaja. Esto también es importante porque muchas veces nosotros con el deseo, con la buena intención de que la iglesia crezca, bueno, ponemos a veces a pastorear gente que no ha sido llamados para ello, ponemos a gente en oficios y en ministerios que realmente no han sido llamados para ello y los tenemos allí de alguna manera tapando huecos y haciendo cosas para las cuales no fueron llamados, trayendo amargura, trayendo frustración. ¿Por qué? Porque Dios no los ha colocado, fuimos nosotros los que los colocamos allí y eso no le permite experimentar toda la plenitud del llamado del Padre para él. Y es como que agarraste una pieza del rompecabezas que casi encaja, entonces tú estás buscando allí la manera de meterlo allí a juro, pero realmente esa es una pieza que no va allí. Hay que buscarle la posición exacta donde va y así vamos a poder ver una imagen no distorsionada, sino una imagen completa. Así que esto es importante irlo aclarando, irlo viendo bien. Quiero pedirte mientras, a medida de que ya vamos a seguir avanzando aquí con esta lección, pedirte nuevamente que compartas este video con las personas, tus amigos, tus conocidos, con tu círculo de influencia, que te suscribas al canal de nuestra congregación. Mira, no te cuesta nada, es sumamente gratis allí. Y también que le des un like, un me gusta a este video para que podamos seguir creciendo como comunidad aquí en esta red social llamada YouTube. Y que también pues puedas ver los videos anteriores si no lo has visto. Es muy importante que nos apoyes de esta forma, compartiendo el video, suscribiéndote y también dándole me gusta para que nuestros videos cada vez puedan estar mejor posicionados y puedan disfrutar de una mayor visualización. Y entonces todas estas cosas que estamos hablando puedan llegar a una mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Entonces todo, mi hermano, todo se trata del Hijo, no se trata de nosotros, todo se trata de Él. El Padre lo mira todo a través de Cristo y su voluntad es reunir todas las cosas en Él. Eso puedes agarrarlo y pegarlo en un papelito en tu nevera, en tu cuarto. El Padre lo mira todo a través de Cristo y su voluntad es reunir las cosas en Él, en su Hijo. La expresión de un profundo amor divino en el que antes que todo existiera, Dios nos pensó en Cristo plenos, perfectos y completos. Esto es maravilloso porque el Padre, por su puro afecto el puro afecto de su voluntad, por el amor tan grande con el que nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos pensó en su Hijo, dentro de su Hijo, plenos, perfectos, hijos como su Hijo. Y ese es el plan que no ha variado ni variará nunca, porque al producirse en la eternidad, la temporalidad no puede afectarlo.
Por eso el Mesías es sacrificado desde antes de la fundación del mundo, porque al ser sacrificado en la eternidad, entonces la temporalidad no puede afectar el plan de Dios que ya fue consumado. El Evangelio, esto es algo muy importante, te pido que lo anotes si estás anotando, y si no, busca rápidamente Biblia, papel y lápiz y anota esto, porque el Evangelio es un hecho consumado en la eternidad. Es un hecho consumado, ya nosotros lo que estamos haciendo es comunicar como una carta leída lo que ya ocurrió en la eternidad. El Mesías ya murió por nosotros y ya fuimos escogidos en Él, es decir, dentro de Él, plenos, perfectos y completos. Esto es una maravillosa noticia. Eso sí es el Evangelio de la Gracia. Esa sí es la buena noticia. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué el Eterno decidió reunir todas las cosas en Yeshua? ¿Por qué crees tú que el Padre decidió reunir todas las cosas en su Hijo? Sencillo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si Él es la vida, fuera de Él no hay absolutamente nada. Fuera del Mesías no hay absolutamente nada. En Él está la vida y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Él, la expresión en Él es dentro de Él. Dentro de Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Dentro de Él está la vida. Si dentro de Él está la vida, fuera de Él, ¿qué es lo que hay? Exacto, muerte. Si dentro de Él está la luz, ¿qué hay fuera de Él? Exacto, tinieblas, oscuridad. Si dentro de Él está todo, lo tenemos todo, fuera de Él, ¿qué hay? Precisamente, nada. Fuera de Él no hay absolutamente nada. Todo lo que el Padre tenía para proveernos, ya lo proveyó en la persona de su Hijo. Todo lo tenemos en Él. Nosotros tenemos que ser entrenados en la nueva naturaleza para permanecer en Él, para permanecer dentro de Él, porque fuera de Él no hay absolutamente nada. Y todo encuentra sentido cuando miramos el propósito de Dios con ojos paternos, lo que decíamos en un principio. Todo empieza y termina en el corazón del Padre, como un padre. El apóstol Pablo siempre comenzaba hablando de cualquier tema con la paternidad de Dios. Y yo te invito a que tú lo revises, a que revises la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo a los Filipenses. Pablo siempre empezaba hablando acerca de la paternidad de Dios. Él no empezaba mencionando los maravillosos atributos de Dios, omnipotente, sanador, sino que él empezaba hablando de que Dios es un Dios de gracia, de que es Padre. Y esto es maravilloso, porque eso es lo que principalmente Dios es, y es principalmente la forma como se nos ha revelado, como un Padre. Y cuando vemos el mensaje del Evangelio desde esa óptica, que Dios es Padre, todas las decisiones que nosotros vemos que Él toma tienen una razón de ser mucho más clara. Todo lo que Dios hace, decide para nosotros, no solamente es bueno, es agradable, es perfecto, sino que lo hace en su condición de Padre. No lo hace ni siquiera en su condición de Dios. Bueno, yo soy Dios y se hace así porque yo digo que se hace así, punto. El que no le guste, bueno, sálgase de mi reino. No, lo hace. Las decisiones de Él siempre son motivadas por un corazón paterno, por un corazón que late de amor por sus hijos. Entonces, siendo así, entendemos que la voluntad del Padre es reunir todas las cosas en su Hijo con el propósito de tener una familia para la eternidad. La Biblia dice que Dios nos hace habitar en familia y que recoge al desamparado y lo hace habitar en familia. Eso es maravilloso. Entonces, Él decide reunir todas las cosas en su Hijo porque desea tener una familia para la eternidad. Ese es el propósito consumado ya en la eternidad. Y nosotros estamos aquí, yo estoy aquí simplemente comunicándotelo, pero revelándotelo o mostrándotelo, mejor dicho, porque eso ya ocurrió en la eternidad de Dios. Entonces, nosotros habíamos aprendido un evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa antropocéntrico? Un evangelio centrado en el hombre
y sus necesidades, el cual se expresaba en necesidad y no en la plenitud de Yeshua. Es decir, siempre la buena noticia iba enfocada en lo que necesitamos para vivir. Voy a explicarlo de forma más puntual. Por lo general las personas llegaban o llegan a las congregaciones es porque tienen una necesidad. Es raro escuchar que, mire, yo estoy aquí porque el ángel Gabriel se me presentó anoche y me invitó a que viniera. Por lo general llegamos a las congregaciones porque llegamos con alguna tristeza, con algún problema, tenemos alguna necesidad familiar, nos sentimos solos, estamos en problemas financieros, tenemos necesidades. Y entonces nos hablan de un Dios que nos puede suplir esas necesidades. Y las congregaciones, muchas de ellas se van llenando de personas que vienen en busca de satisfacer una necesidad. Ahora dime tú mismo, ¿qué ocurre cuando esa necesidad es cubierta? Ya me voy porque ya mi necesidad fue cubierta. Y aunque esa necesidad no fuese cubierta, yo me termino yendo porque quiero que me presenten a un Dios que es como un genio que yo froto la lámpara y aparece y me concede 3 deseos. Lamentablemente o afortunadamente no funcionan las cosas así. El Evangelio, y esto es importante que lo aprendamos, el Evangelio no se expresa en necesidad, sino en plenitud. Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros no podemos invitar a las personas para que vengan a las congregaciones a que suplan una necesidad. Porque Cristo no vino, y esto es importante que lo tengamos claro, Él no vino a mejorar nuestro estilo de vida. Él no vino a suplir nuestras necesidades. Él vino a que nosotros pudiéramos, por medio de su sacrificio y por la fe, pudiéramos tener acceso a esta familia para la eternidad. Él no vino a mejorar nuestro mundo. Él vino a llevarnos a su mundo, al mundo real. Pero muchas veces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que este mundo de plástico, este mundo en el que vivimos, bueno, no sea mejorado. Quiero tener una mejor casa, quiero tener un mejor carro, quiero tener un carro, quiero tener dinero, quiero poder disfrutar de la vida. ¿Y esas cosas están mal? No, no están mal, pero no son las más importantes. Mateo 6:33, Yeshua dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hay que buscar primero? El reino de Dios. ¿Qué es reino? Gobierno. Y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino? Que el inocente murió por los culpables y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos enfocarnos en el reino, en que el Mesías nos gobierne. Cuando el Mesías nos gobierna, todas las cosas son añadidas, todo lo demás es añadido. Pero lo primero y lo más importante es que nuestra vida sea gobernada por Él. Entonces, en este particular es importante, amado hermano, amada hermana, entender que Él no vino a mejorar nuestra vida. El Evangelio no se expresa en necesidad, sino en plenitud. Entonces, como ese era el Evangelio que anunciábamos, ¿qué es lo que ocurre? La buena noticia se volvió el hombre y sus necesidades. Entonces creemos que el Espíritu Santo nos llevaba a una congregación para suplir nuestras necesidades, pues. Y que esas necesidades van siendo suplidas en la misma medida de que el Mesías nos va gobernando. En la medida de que Cristo se vuelve no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, también nuestras necesidades comienzan a ser suplidas. Pero hay un orden de prioridades. Y la prioridad del reino es buscar el reino, para la redundancia, y su justicia. Es decir, ser gobernados por la vida de Dios, por la nueva naturaleza que nos fue dada. Eso es lo importante. Entonces nosotros pensábamos que, incluso gente muy conocedora de las Escrituras, pensaba que la buena noticia, evangelio, significa buenas nuevas, buena noticia. Nosotros pensábamos que la buena noticia era salvación, perdón, reconciliación, prosperidad integral, entre otros. Pero el Padre no nos dio, escúchame bien, óyeme bien, por favor, presta atención, suelta el lápiz y mírame. El Padre no nos dio nada de eso. El Padre no nos dio redención, no nos dio perdón, no nos dio prosperidad integral, no nos dio sanidad. Él no nos dio nada de eso. Él nos dio a su Hijo. Y con Él, con su Hijo, todas las cosas. Con su Hijo, perdón. Con su Hijo, salvación. Con su Hijo, prosperidad integral. Con su Hijo, sanidad. Eso es lo que dice Romanos 8:32. Esa es la buena noticia del Evangelio.
La buena noticia del Evangelio es que si aquel que no nos negó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Entonces, ¿para qué este entrenamiento? Para sacar al hombre del centro, evangelio antropocéntrico, y que Cristo vuelva a ser el centro. Un evangelio cristocéntrico, en donde todas las cosas giran alrededor de Él. Si vamos a hablar del amor, empezamos hablando de Yeshua, para tocar el tema del amor. Si vamos a hablar de la fe, empezamos hablando de Yeshua, para tocar el tema de la fe. Si vamos a hablar de perdón, de arrebatamiento, del anticristo, del tema que sea, comenzamos hablando de Yeshua, y a partir de allí podemos disertar cualquier tema, pero colocándolo a Él en el centro, donde debe estar. Un verdadero evangelio cristocéntrico que no se enseña, no se expresa en necesidad, sino en la plenitud de todo aquello que ya nos fue dado en el Hijo. El buen matrimonio está en Cristo, el buen padre está en Cristo, la buena esposa está en Cristo, los buenos hijos están en Cristo, el buen negocio está en Cristo, el buen emprendimiento está en Cristo, y fuera de Él no hay nada. Tiene que quedarte claro a través de esta lección que fuera de Él no hay nada. Entendamos algo. La persona de Yeshua no está relacionada a la necesidad del hombre, sino al propósito eterno del Padre. Yeshua no muere desde antes de la fundación del mundo por la necesidad del hombre, sino a causa del propósito eterno del Padre. El Evangelio no se expresa en nuestra necesidad, sino en la plenitud de Cristo. Y hay una maravillosa revelación que el apóstol Pablo desvela aquí en Romanos, el capítulo 8 de Romanos. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre había determinado que su Hijo tuviera un cuerpo para que expresara su vida, la vida del Padre, en todo lo creado y a través de todos los siglos. Todo para su gloria y no por o para satisfacer las necesidades del hombre. Ese cuerpo, ¿cómo se llama? El Cristo corporativo. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo somos tú y yo. Entonces, querido hermano, con esta lección lo que intentamos es desligar a Cristo de la necesidad del hombre. Cristo no vino como una respuesta a las necesidades del hombre, sino a un propósito que el Padre tiene desde la eternidad pasada y que ya ha sido consumado, y que nosotros estamos aquí como vasos, como instrumentos suyos, comunicando ese propósito eterno del Padre en Yeshua. ¿Qué tal si dejamos una asignación? Pero tienes que sentarte con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, quizás no entendí nada de esa lección, yo no entiendo cómo el pastor explica, pero tú eres el que me guía a toda verdad, no es el pastor el que me guía a toda verdad, eres tú el que me guía a toda verdad. Por favor, oriéntame, ayúdame con esta asignación que quedó, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ti. Entonces, vamos a anotar esta asignación rápidamente. Número 1, diga tres diferencias entre evangelio cristocéntrico y evangelio antropocéntrico. Vas a escribir allí en tu cuaderno de apuntes 3 diferencias entre lo que es el evangelio cristocéntrico y lo que es el evangelio antropocéntrico. Y por favor, no vayas a repetir exactamente lo que yo dije, porque si no, no tiene sentido. Tienes que ponerlo allí en tus propias palabras. Número 2, defina con sus propias palabras, el propósito del Padre eterno en Yeshua. Defina con sus propias palabras el propósito eterno del Padre en Yeshua. Más o menos con lo que viste aquí en este video y lo que te quedó en el corazón, define allí en tu cuaderno de apuntes cuál es ese propósito eterno, de qué se trata. Y número 3, define con tus propias palabras, no con las del pastor, no con lo que yo dije, con tus propias palabras, en lo que tú entendiste, cuál es la voluntad del Padre en relación a su propósito eterno. O sea, si miramos el propósito eterno del Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso lo dijimos aquí en esta lección. ¿Cuál es? Define con tus propias palabras cuál es la voluntad del Padre en relación a su propósito eterno. Y para terminar, recuerda algo muy importante.
Esto no es una enseñanza, porque el Evangelio ya no es una enseñanza. Jeremías capítulo 31, versículo 33 en adelante nos dice claramente que el Evangelio, la buena noticia, el nuevo pacto, ya no es una enseñanza, es una naturaleza que es impartida. No se trata de información, se trata de revelación de una persona, y esa persona, por supuesto, es Yeshua el Mesías. Así que esto no es una enseñanza, esto es impartición de vida, esto es entrenamiento para la nueva naturaleza. Así que bueno, te doy las gracias por haber estado aquí una vez más en otro entrenamiento. No te pierdas el próximo, que va a ser de mucha bendición. Vamos a seguir avanzando en estos temas tan importantes. Estoy convencido que el Espíritu Santo va a seguir hablando de forma poderosa a nosotros. Pero por favor, no te olvides, comparte este video, dale like y suscríbete al canal de nuestra congregación. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ti, para toda tu familia, para tu territorio, y el Padre va a despertar algo a través del Espíritu Santo en ti, en los tuyos. Vas a empezar a sumergirte en un tiempo en donde tu vida espiritual, vas a sentir que de verdad estás comiendo espiritualmente, que de verdad estás bebiendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya el Evangelio no es aprendan de mí. El Evangelio, según lo dijo el Mesías Yeshua, es coman mi carne, beban mi sangre, es coman y beban de mí. Así que no es solamente aprender y memorizar algunas cosas, sino comer y beber de él. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más en este entrenamiento. Espero que disfrutes esta lección y no olvides realizar la asignación junto con el Espíritu Santo, porque Él también quiere hablarte en privado. Yo no soy tu fuente, mi esposa no es tu fuente, mi apóstol, nuestro apóstol no es tu fuente. Nuestra fuente es Yeshua y el Espíritu Santo, quien nos revela todas las cosas que el Padre y que el Hijo están hablando. Así que bueno, sin más a que hacer referencia, de parte de nuestra apóstol Mercedes de Moratinos, de parte de mi esposa, la pastora Mariana Isabela de Martínez, de parte también de mis hijas Adasa y Abigail, y por supuesto de toda la comunidad cristiana Amor de Cristo, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo entrenamiento. A seguir estudiando estas cosas, y abre tus oídos y tu corazón para que el Espíritu continúe revelándote. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao.